en vez de empezar no, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, muy bien. Para eso Dios dejó a quienes, a los pastores, para ayudar a las ovejas, en este caso a la iglesia, para leer con las personas las escrituras, y aquello que la iglesia o los miembros de la iglesia no puedan llegar a comprender, pues bueno, entonces ahí está quien pueda ayudar. Para eso tenemos pastores que nos ayudan con ello, ¿está bien? Sí. Así como yo cuando tengo una pregunta, una duda, yo llamo a mi pastor. Yo digo, tengo un pastor. Y le pregunto, le hablo sobre eso. Bueno, muy bien. Entonces, el discipulado de Evangelio de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 8. Ahí vamos a continuar en esta mañana. Habíamos dejado en el versículo 7, donde Jesús deja prácticamente ya concreto que el nacer de nuevo es una necesidad. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Entonces, el nuevo nacimiento no es algo en lo cual las personas deben maravillarse, pues es una necesidad y no una maravilla. Entonces, el Señor Jesús, ya a partir del versículo 8, Él le dice, hace una analogía, esto se llama una analogía, con el viento. ¿Para qué? Vamos a leer primero. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, Jesús, aquí lo explicamos para no... el viento, ¿qué es el viento? Es invisible. Es invisible. Impredecible e incontrolable. Es misterioso para nosotros, pero vemos y entendemos sus ¿qué? Sus efectos. Recordemos que esto es lo que es el viento. ¿Está bien? Esto no está diciendo que un hijo de Dios es invisible, ¿cierto? Impredecible, incontrolable. No está diciendo eso. Ni que es misterioso. ¿Sí? No está diciendo eso. Él está hablando como él va a usar una analogía para que Nicodemo pueda comprender lo que es nacer de nuevo, lo que es nacer del Espíritu. Entonces Jesús usa el viento como ejemplo, pero lo usa para hablar es del Espíritu Santo y el efecto que el Espíritu Santo hace en los hijos de Dios, en los que creen en el Evangelio, en los que creen en Jesús. ¿Listo? Esta analogía entonces no está para hablar de características misteriosas de hijos de Dios, sino de cómo el Espíritu Santo obra, su actuar y sus acciones y sus efectos en la vida de un hijo de Dios. Entonces dice, lo mismo sucede con el Espíritu. No vemos el Espíritu, porque recordemos que el Espíritu, aquí hay una parte que es bastante de teología en cuanto a creer en Dios. El Espíritu Santo es Dios. Sí, es Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ellos siempre han estado, siempre han existido. El Espíritu Santo, si Dios es invisible, entonces también el Espíritu Santo es invisible, hace parte de sus atributos. O sea que nadie ha visto al Espíritu Santo, nadie ha visto a Dios. Entonces, él no lo vemos. Pero vemos los cambios que el Espíritu produce en las personas. Eso sí lo vemos. Sí, eso sí lo vemos. Ahora, la gente pecadora se vuelve santa. ¿Y por obra de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, para que el Espíritu Santo haga esto, Jesús de antemano ya había anunciado para nosotros que
el creer en Él, como dice la Escritura, es lo que nos permite recibir el Espíritu Santo. Entonces, ese obrar del Espíritu Santo, cuando creemos en Jesús, es el que se empieza a evidenciar. Entonces, empieza una obra de santificación, con el propósito de que finalmente todos los hijos e hijas de Dios lleguen a la estatura de Jesús. Esto, lleguen a la estatura de Cristo, a fin de que puedan agradar al Padre en todas las cosas. Y Él empieza a trabajar, entonces la gente pecadora se vuelve santa. ¿Sí? Los mentirosos entonces empiezan a hablar verdad. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Los orgullosos se humillan. ¿Sí? O sea, esa gente que decía, no, ya yo por mí, por mi fuerza, ¿cierto? Ahora es, no, en el poder de Dios, por la gracia de Cristo, ¿sí? Por el poder del Espíritu. ¿Sí? Entonces, empiezan a ver, se humillan. O sea, estos son como tres cositas, resumidamente, tres cosas, ¿no? Pero son muchas más. Pero esto es lo que usted, primeramente, para usted, para mí, hemos de ver en el obrar del Espíritu Santo cuando Jesús habló acerca de la necesidad de nacer de nuevo y la necesidad de nacer del Espíritu. Debe haber de esto. La gente pecadora se vuelve santa, los mentirosos hablan la verdad, los orgullosos se humillan. Cuando vemos tales cambios, sabemos que tienen una causa. Tienen una causa. El Espíritu nos afecta tal como el viento afecta a los árboles, el agua y las nubes. Hay una afectación. No hay quien ciertamente haya nacido del Espíritu que se quede con una mente sin renovar. No hay quien haya recibido el Espíritu Santo para ser hijo de Dios, para ser nacido del Espíritu, que le guste andar en la carne o de andar como hombre. Se recordará lo que el apóstol Pablo habló en la carta a los Corintios. La diferencia entre el hombre natural, que no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, y el hombre espíritu. O sea, una persona que ha nacido del Espíritu, que ha nacido de nuevo, tiene una necesidad muy grande por la palabra de Dios. Entonces será el Espíritu Santo quien le lleve por su Espíritu a entender las Escrituras. Y dice el apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el último versículo, dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. El Espíritu Santo le da el entendimiento de la palabra de Cristo para que compruebe lo que es agradable a Dios y viva de acuerdo como corresponde a hijos de Dios. Y va renovando su entendimiento. O sea, no hay persona que haya nacido del Espíritu que se quede viviendo y pensando y actuando como un hombre natural. ¿Sí? Inicia una permanente renovación de su entendimiento en todas las cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando no se está plenamente consciente de ese nacimiento en el Espíritu, de esa nueva vida que tiene, no hay como hablábamos ahora de la iglesia de la Odisea. Entonces, ¿qué pasa? Siendo espíritu y nacido del Espíritu, anda como hombre. Y llega a ser llamado por el Espíritu Santo mismo carnal. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Entonces es ahí cuando usted dice, bueno, pero si esta persona, o bueno, yo que he recibido tanta palabra acerca del nuevo nacimiento, del evangelio, de las sagradas escrituras, he sido discipulado, preparado y todo, y bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué todavía veo que ando como hombre, que soy carnal y ando como hombre? Si soy espíritu, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que no nací de nuevo? ¿Será que el Espíritu Santo no está en mí? O sea, que aún no he creído en Cristo. ¿Qué será lo que está pasando? Lo que está pasando, mis amados hermanos, es que no se está plenamente consciente de su nueva condición. Que
es necesario crecer. Y ahí que, bueno, en el pasaje, no quiero valerme de tantas analogías, solamente las que estrictamente Jesús usa. Pero él habló de un primer nacimiento. En ese primer nacimiento usted se quedó así como nació, se quedó bebé, se quedó niño de 3 años. ¿No ve que ya va para viejo? Como Nicodemo dijo, ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Usted no ve que usted ya creció? Aunque ciertamente puede que tengamos muchos años y ya estemos avanzados en edad, pero no hemos madurado lo suficiente, hablando en el sentido natural de las cosas, ¿no? Usted verá que hay personas que ciertamente tienen muchos años de vida, entrados en años, pero no han madurado. Tienen una mente como la de un niño, aunque eso está más ligado a problemas cognitivos algunas veces o psicológicos, una afectación en su cerebro. ¿Sí? Usted los avisa, ¿no? Pero usted es así. No, usted creció, véase. Ahora preguntémonos si como personas hemos madurado. O el apóstol Pablo dijo, cuando yo era niño, ¿qué hacía como niño? Pues pensaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, nosotros no podemos pretender que solamente tenga lugar el nuevo nacimiento y que Dios se encargue de ahí en adelante de todo lo que quiera hacer. ¿Por qué? Porque Él mismo nos ha pedido que deseemos, que haya un deseo de corazón por crecer. Como consecuencia a una exposición permanente, continua a la palabra de Dios. Así es como nosotros podemos entender y no empezar a cuestionar el obrar del Espíritu Santo en nosotros o su poder para con nosotros según Cristo. No empezar a dudar o a dar lugar a que no, yo no he nacido de nuevo, yo no soy salvo, yo necesito otra vez que me evangelicen, que me disipulen. Lo que necesitamos, de acuerdo al mensaje, si todos sumamos solo el mensaje de la iglesia de la Odisea, es creer al amor de Cristo y recibir su reprensión por falta de juicio nuestro en la no atención a su palabra. Y arrepentirnos por no atender a su sabiduría y a la necesidad de crecer una vez que nacemos del Espíritu. ¿Estoy siendo concreto? Entonces el Espíritu nos afecta tal como el viento afecta a los árboles, el agua y las nubes. No vemos la causa. Dice, y no entendemos todos los pormenores de cómo funciona, pero vemos el efecto y creemos. Ahora, Dios dijo lo siguiente, a través del Espíritu Santo, por el escritor de Hebreos. Él está haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él. Pero entonces eso quiere decir que nosotros no hagamos nada, que Dios vendrá por la noche y nos inyectará vía intravenosa toda la Biblia, nos pondrá un catéter y a través de ese catéter nos va a suministrar su sabiduría revelada de inmediato. ¿Será que conectará unos cables en nuestra cabeza y a través de un sistema neuronal nos hará entendidos en su palabra? No, así no es. Dios está haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él
por el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Cristo, pero nos ha mandado que nos ocupemos en ella. ¿No ve que eso no se puede así solamente creyendo que ya se nació del Espíritu y ya eso es todo? Que de inmediato por tener el Espíritu de Cristo y la unción del Santo y la mente de Cristo, usted abrirá las Escrituras en cualquier pasaje y entenderá de inmediato todo. No, así no es. Los que llevan tiempo estudiando las Escrituras, el testimonio que he oído de ministros del Evangelio que tienen hasta doctorados en teología, es que ellos dicen, necesito más. Ellos no son sobrados. Y se la pasan estudiando y estudiando. Yo los admiro. Tienen que tener una voluntad muy grande para eso. Y sobre todo porque hay un compromiso, no en todos, sino en pocos ministros del Evangelio, por preservar la verdad de su palabra, la palabra de Dios. Entonces eso demanda estudiar y estudiar y estudiar y estudiar las Escrituras. Entonces puede que no entendamos los pormenores de cómo el Espíritu Santo actúa, pero vemos sus efectos y creemos. Por eso me gusta mucho cuando dice en Romanos, vivid en el Espíritu, ocupaos en el Espíritu, andad en el Espíritu, ¿sí? Pensad, ¿cierto? Y ser guiado por el Espíritu. Pues sí, una persona nacida de nuevo, nacida del Espíritu, está viendo eso, aunque no entienda muchas cosas. Jesús dijo en cuanto al crecimiento de la semilla, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, ¿no? Y la semilla, y luego crece, y hay espiga, y hay fruto. Parafraseé esa parte. Pero usted cree. ¿Cómo se manifiesta que creemos en el obrar del Espíritu Santo cuando nacemos del Espíritu? Bueno, yo creo, entonces me pongo a estudiar las Escrituras. Porque esa es la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. Y usted tiene unas cosas que se llaman ayudas ordinarias para entender la Biblia, las Escrituras. Esas ayudas ordinarias también se llaman ayudas usuales, ¿cierto? Un diccionario bíblico, una concordancia bíblica, un comentario bíblico, exegético de la Biblia, ¿cierto? Una explicación particular de un pasaje. Esas son ayudas que usted tiene. Pero primordialmente, ¿qué tiene? La Biblia. La Biblia, ¿cierto? Primeramente tiene que las Escrituras. Entonces, si usted cree, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si creemos en el obrar del Espíritu Santo en nosotros, vamos entonces aquí ya no a leer la Biblia, hermanos, en el sentido de una lectura común de la Biblia. Nuestra lectura es una lectura de estudio de la Biblia. Metámonos a estudiar las Escrituras. Y valernos, cuando sea necesario, de los medios ordinarios, o sea, de aquellas herramientas que Dios también ha dispuesto para nosotros. Pregúntele a alguien que lleve un poco más de tiempo o que entienda mucho más, pregunte. También eso es una ayuda. Pero siempre la autoridad final, la máxima autoridad la tendrá el Espíritu Santo por la palabra. ¿Listo? Ahora, cuando una persona nace del Espíritu, va a experimentar, necesariamente va a experimentar verdadera libertad. Pero no una libertad para hacer lo malo. Jesús no nos hizo verdaderamente libres, y él lo dijo, si el Hijo en libertades seréis verdaderamente libre. Ahora, se lo dijo a quienes pensaban que ellos no eran esclavos de nadie.
Porque en ese contexto fue que lo dijo. Se lo dijo a los judíos que habían creído en él, mas no habían creído a él, no le habían creído su palabra. Y ellos argumentaban que eran hijos de Dios, que eran discípulos de Moisés, que eran hijos de Abraham, que no eran nacidos de fornicación, que un padre tenían que era Dios y que ellos no eran esclavos de nadie. A esa gente que es autosuficiente, que no necesita nada, Jesús dijo, ustedes necesitan es que yo los haga verdaderamente libres con toda esa mano de pensamientos que tienen de autosuficiencia. Entonces Jesús les dijo a los judíos que ellos necesitaban ser verdaderamente libres. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Y eso va a experimentar entonces una persona que nace del Espíritu. Ahora usted dice, bueno, ¿y cómo experimento esa verdadera libertad? Vean, amados hermanos, la verdadera libertad en el Espíritu, al nacer de nuevo, por ser hijo de Dios, se experimenta por el entendimiento de las Escrituras y un obrar correcto en cada decisión y acción que se tome. Eso es verdadera libertad. Porque ya no está el pecado nublando el entendimiento, ya no está el pecado cegando el entendimiento, ya no está el pecado ahí para cegar los ojos, para ser ciego y siendo guiado por otro ciego. Ya usted puede vivir esa verdadera libertad y experimentar la plenitud, porque usted toma decisiones y habla y actúa y vive de acuerdo a la palabra de Dios. Puede que no sientan ni cosquillas, no sientan nada exteriormente, ni se le erice la piel ni nada, pero usted es una persona, por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Hijo del Hombre nos hace verdaderamente libres para vivir esa libertad. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. La verdad que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo libertario seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque ya está completo. Es el Hijo de Dios quien le da esa verdadera libertad para que pueda vivir en la libertad que da vivir la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo. ¿Se ve cómo va todo entrelazado? Entonces, cuando una persona nace de nuevo en espíritu, nace en la familia de Dios como niños recién nacidos. Primera de Pedro 2:2 dice. Vamos a leerlo aquí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Para cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hay que ser así? Todo el tiempo. Usted y yo no tenemos un tiempo como años para decir, no, hasta aquí ya. No, no, hermanos. Nosotros necesitamos desear, dice, desear la palabra de Dios para crecer en esta salvación que tenemos. ¿Pero hasta cuándo? Hasta la venida del Señor y luego en su presencia para siempre. Entonces no es un asunto de que, ay, usted todavía es niño, ay, no es eso, sino que está diciendo de que haya un deseo permanente, constante de la palabra de Dios y que se crezca. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que desde la niñez sabía las sagradas escrituras, las cuales ahora, ya estando en Cristo y nacido del Espíritu, ellas le pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, este nacimiento no es visible, porque como Jesús lo hizo esa analogía con el viento, entonces este nacimiento no es visible, pero comienza a producir cambios que son evidentes. Los que ya han nacido de nuevo, que han nacido del Espíritu, están experimentando esos cambios. Sé que hay muchas preguntas, muchas dudas, ¿cierto? Quizás
Pero por eso entonces usted tiene una familia a la que puede acudir, ¿cierto? Y tiene un pastor a quien puede acudir. Y ese pastor a su vez tiene un pastor y un gremio de pastores a quienes puede acudir. Porque yo no ando solo. Yo tengo un pastor y hago parte de un gremio de pastores. En su momento se les dará a conocer quiénes son. Pero yo tengo una autoridad sobre mí. Yo no estoy solo en esta labor que hago. Entonces, mis amados hermanos, gócese, regocíjese. Si ha nacido del Espíritu, entonces usted es un devorador de Biblia. ¿Eh? Es alguien que mejor dicho, que no se sacia, que todo el tiempo está pegado de la teta, así llaman en la costa, ¿no? Porque aquí dice desear como niños recién nacidos, ¿sí? Está pegado del seno materno, está todo el tiempo, no se sacia, y quiere más, y quiere más. Esa es una de las evidencias más notables, más visibles de alguien que ha nacido del Espíritu. Porque es con la palabra que el Espíritu Santo hace su labor con nosotros. Porque recuerden las palabras de Jesús cuando dijo, Él los guiará, ¿qué? Él los guiará a toda verdad, hermana Elisa. Él los guiará, ¿qué? A toda verdad, a toda verdad. Él los guiará a toda verdad. Y Él los enseñará, ¿qué? Todas las cosas. Él los recordará todas las cosas. Él les dará de lo mío, se los hará saber. Él tomará de lo mío y se los hará saber. Él les hará saber las cosas que han de venir. ¿Sí ven? Él hablará en vuestra boca. ¿Pero por medio de qué? De nuestra sabiduría, de nuestra intelectualidad, de nuestra pedagogía y conocimiento cognitivo. No, por la palabra de Dios. ¿Sí ven el énfasis que tiene esta enseñanza de hoy? Todo nacido de nuevo, todo nacido del Espíritu, es una persona que ama la palabra y tiene un hambre continua de ella. ¿Por qué? Porque aunque el nuevo nacimiento no es visible, sí puede ver los cambios que ella está produciendo por el Espíritu, son evidentes. Ahora, alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento comenzará a mostrar cualidades de carácter que son más como Jesús. Por eso Gálatas, en cuanto a esto, alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento comenzará a mostrar cualidades de carácter que son más como Jesús. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, Dios nos predestinó o nos tiene un propósito, una meta, y Él dice que va a usar, primeramente, va a usar la palabra para que por ella crezcamos. ¿Listo? En cuanto para que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Va a usar también los ministros de la palabra. ¿Para qué? Para que le capaciten, para que le instruyan, para que comprenda la trascendencia de la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios y que pueda crecer y llegar a su estatura. Pero también Dios está usando las circunstancias porque dice a los que le amamos, todo nos ayuda bien. ¿Para qué? Para que podamos llegar a la estatura de su Hijo. Porque para eso nos predestinó. Usted no se va a quedar como nació. Usted se va a crecer y llegar a ser como Jesús. Como una persona con cualidades propias del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces, Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu. Pues si está nacido del Espíritu, tendrá esto. Tendrá amor, tendrá gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Y todas estas cualidades, si no las vamos a tratar hoy, usted las podrá ver en Cristo. Usted pudo ver amor en Cristo. Dice que a los que amó, los amó hasta el fin. Por eso es que pone esa hermosa comparación, esa analogía entre Cristo, la iglesia como la esposa y Cristo como el esposo. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Usted puede ver el amor de Cristo entregándose a sí mismo por la iglesia. Usted lo puede ver y leer en el grande e indiscutible misterio de la piedad, así como lo dice la versión Reina Valera del 60, donde dice que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es amor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Porque eso es lo que dice Pablo. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y luego ese grande, indiscutible misterio de la piedad, Pablo se lo menciona también a Timoteo. Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo, recibido arriba en gloria. No sin antes haberse dado todo por nosotros. Por eso dice que los amó hasta el fin. Si hay amor en Cristo, bueno, sepa, amado hermano, que usted también fue predestinado por Dios para ese tipo de amor. Ese es el amor que llama la carta a los Corintios, en el capítulo 13, lo llaman teológicamente el amor sacrificial. Ahora, usted entenderá que no está diciendo que usted se sacrifique, que usted tiene que ir ante un pretorio y ser afligido por los soldados pretorianos y ser crucificado en una cruz en el Gólgota allí en Jerusalén, fuera de las puertas. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que esté dispuesto a poner su vida para que otro pueda conocer a Dios a través del Evangelio y ayudar a otro a entender el amor de Dios. Para eso se necesita amor sacrificial, o sea, una entrega. Por eso. No está hablando de que se entreguen sacrificios sobre un altar ni en una cruz, porque eso ya Jesús lo hizo, sino que exponga su vida. Usted puede saber si lo está haciendo. Está predicando el Evangelio, está discipulando, está preocupado, tiene una carga por su familia, está trabajando para que los miembros de su casa, los miembros de su familia puedan oír el Evangelio. Entonces usted está entrando en ese tipo de amor sacrificial porque usted tiene compromisos, usted tiene obligaciones, tiene responsabilidades, está ocupado, pero su corazón dice, mi anhelo, el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por mi familia, por mi casa, por mis compañeros de trabajo. Yo no puedo estar un día sin no darles el testimonio de la verdad. No puedo pasar eso, no puede pasar eso. ¿Por qué razón? Porque usted está llevado por el Espíritu Santo a tener ese carácter de Cristo, ese amor sacrificial por la gente. Yo confío en Dios que más adelante, a mediano, corto y largo plazo, se evidencie. ¿Cómo? Con personas, usted diga, pastor, mire, traje esta familia. Pastor, mire, vamos a discipular a esa familia. Pastor, le estoy predicando el evangelio a esa familia. Por citar eso. Ese tipo de evidencia y de que se ha nacido del Espíritu. Ahora, bueno, dice, le dije que no íbamos a ver todo, entonces vamos a dejarlo ahí. Esto para no violar la misma palabra que vamos diciendo. Dije que no vamos a ver todas las características, pero solamente cito esta del amor, de donde parte todo. ¿Está viendo usted claramente? ¿Estoy siendo claro con lo que es el nuevo nacimiento
en cuanto al nacer del Espíritu, esa analogía tan hermosa que Jesús mencionó del viento. Sí, la está viendo cómo el Espíritu Santo actúa poderosamente en su vida a través de la palabra, de la sola escritura, y lo está llevando a la estatura de Cristo. ¿Lo está claro? ¿Sí? Bueno, entonces sigue en el versículo 9. Vamos al 9. Quizás si no hubiera dicho que no íbamos a ver todas las características, lo hubiéramos hecho, pero ya lo dije, entonces hay que cumplir lo que se dijo. En el versículo 9 dice lo siguiente. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Bueno, la respuesta a esta pregunta se desarrolla en torno a la necesidad de creer que Jesús es el Cristo. Vean, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es que voy a nacer de nuevo? ¿Cómo es que voy a nacer del Espíritu? Entonces, la respuesta a esta pregunta se desarrolla en torno a la necesidad de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo se tenga vida en su nombre. Vean, el Evangelio de Juan es un evangelio teológico. ¿Recuerda cómo inicia? El principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y luego el verbo se hizo carne, y luego las señales que confirman que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo se tenga vida en su nombre. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso es que cada pasaje de las Escrituras en el Evangelio de Juan se entiende de esa manera. Todo lo que pasa en este Evangelio tiene que ver con el creer. ¿Sí? Y la necesidad de creer para ser salvo, para ser hijos de Dios. Ahora, en el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Bueno, entonces, todo maestro de Israel, como dice ahí en Mateo 5:39, Mateo o Juan 5:39, que ellos escudriñaban las escrituras. A ellos les parecía que en ellas estaba la vida eterna. Y ellas daban testimonio de Cristo. Pero ¿qué pasa? Ellos tenían otro pensar, otros propósitos con ellos. ¿Sí? Ellos pensaban otra cosa diferente. Habían entendido mal lo que es el reino de Dios. Ellos pensaban que el reino de Dios, Dios lo restauraría, el reino de David, la gloria de Israel en su tiempo, enviando al Mesías. Pero entonces cuando ellos veían, estudiaban las escrituras cada día y les parecía que en ellos en ellos estaba la vida eterna. Les parecía. Y ellas daban testimonio de Cristo. Recordemos que el Espíritu Santo hablaba por los profetas. El Espíritu de Cristo estaba en ellos. Ellos hablaron de los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos hablaron de la vida eterna. Pero ellos tenían el corazón y la mente en otra cosa, en otro propósito. ¿Cuál era? La restauración del reino de Israel en su tiempo. La restauración del reino de Israel. Según los historiadores y teólogos, ellos dicen que lo que los motivó a los israelitas en el año 70 a rebelarse contra Roma fue pensar que estaban cumpliéndose los tiempos de que hablaban los profetas de que vendría, estando en plena asedio la ciudad, vendría el libertador. Y no fue así, sino que se cumplió que serían esparcidos, y fue así. En vez de ser libertados, fueron esparcidos por todas las naciones en el año 70. Pero entonces ellos no reconocían en Jesús el dador de esa vida misma. O sea, ellos estaban afectados porque, como dice el apóstol Pablo, ellos les queda un velo, tienen un velo no descubierto. El velo está puesto sobre su corazón. ¿Cuál es ese velo? ¿Cuál es ese velo que está puesto sobre el corazón de ellos? La confianza en Moisés, en la ley de Moisés, en la justicia por la ley de Moisés, en la gloria de ese primer pacto. Ese es el velo que tienen puesto.
Así como dice, como Moisés se colocaba un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusieran la mirada en aquello que había de ser quitado para establecer un nuevo pacto. Ese es el velo que ellos tienen. Por eso ellos siempre le comentaban a Jesús que que un padre tenemos que es Dios, somos hijos de Abraham, somos israelitas, somos hebreos, somos discípulos de Moisés, tenemos el pacto, tenemos la ley, ¿sí? Ellos, ese es el velo, la confianza, establecieron su propia justicia y no se han sujetado a la justicia de Dios por la fe. Entonces, bueno, viene Jesús y Él nos representa para ellos eso que ellos están deseando, que ellos están anhelando. Juan 5, 37, 40 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Dice, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Y aquí, amados hermanos, nos da claridad bastante por qué hay tantas cosas tan raras que se están diciendo y haciendo últimamente, aún por parte de ministros que dicen o aseguran ser ministros del Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos no han creído en Jesús. Entonces no tienen la palabra de Dios morando en ellos. No tienen la palabra de Dios morando en ellos por la acción del Espíritu Santo en sus corazones, para entender los propósitos de Dios y el cumplimiento de esos propósitos de acuerdo a los tiempos que el Padre puso en su sola potestad, según Cristo. Y entonces ellos no tienen su palabra morando en vosotros, pero sí que se la sabían, porque recordemos que ellos, ¿qué pasaba con ellos? Desde niños les enseñaban las escrituras, enseña al niño en su camino. Y ellos se la repetían, recuerden, ¿no? Deuteronomio 6. Ellos la repiten, se la saben de memoria. Aseguran unos que hay niños, de pronto no todos los niños israelitas, ellos recitan todos los 613 mandamientos de la ley. Lo recitan. Puede que no todos, pero son enseñados para eso. Usted cuánto y yo cuántos versículos de la Biblia no sabemos. O de memoria. Lo repetimos. Ellos repetían y repetían y repetían y se aprendían de memoria la ley. Pero ¿qué pasaba? No sujetaban esa lectura y esa memorización a las promesas de acuerdo al Mesías. O sea, no es que no tuvieran palabra, sí tenían, pero no la tenían morando en su corazón conforme a la voluntad de Dios. Es diferente, pero sí que tenían palabra. Por eso es que usted no y yo no podemos dejarnos deslumbrar por alguien que recite Biblia. Y recite Biblia, y recite Biblia, y de versículos, y sepa, yo ya sé que dice ahí, yo ya sé que dice acá, porque puede ser que la sepa y la repita, pero no conforme la voluntad de Dios. Entonces, por eso dice, no, nunca habéis visto a Dios, nunca habéis oído su voz. Luego fue que no la oyeron en el Sinaí. Sí, antes pidieron que no les hablase más. No podían soportar lo que se decía, que si aún una bestia, una mula, pisaba ese monte, sería apedreada, pasaba muerta, tenían que matarla. Ellos oyeron los truenos, los relámpagos, las voces. Luego no oyeron la voz de Dios por medio de Moisés y los profetas. Sí, pero nunca la oyeron con un corazón dispuesto a obedecer. Por eso es que dice Santiago que hay que ser oidores y hacedores. Mucho menos alguien ha visto a Dios. Y entonces ya entendemos por qué ellos no tenían la palabra de Dios morando en ellos, porque a quien Él envió vosotros no creéis.
Entonces Jesús les dice, esto se los dice, alguna vez se ha tomado como mandamiento, pero dice así, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñenlas, ¿sí? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿qué pasaba? El resultado final, ¿cuál era? No querían venir a él para tener vida. No querían venir. ¿De qué sirve escudriñar las escrituras si no se quiere sujetar a Cristo? ¿Cuál sería el propósito entonces? Ahora, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, ¿será que no las conocían? ¿No conocían las profecías? Sí, las conocían, pero ellos conocían las profecías a su manera. ¿Recuerdan lo que dijeron los del camino de Maús? Nosotros pensábamos que él era el que había de restaurar el reino de Israel y libertarnos de la opresión. Pero él murió, ya van 3 días. Para Brasil, ¿no? Sí. Pero fíjense usted una cosa muy hermosa de José de Arimatea. Él esperaba el cumplimiento del reino de Dios conforme la sabiduría de Dios, conforme la fe en el Mesías. Es diferente. Solo quienes lo entendieran así, ciertamente venían a Cristo. Porque es de Dios, las palabras de Dios, oye. Y todo aquel que oía al Padre y aprendía del Padre cómo es que iba a manifestarse su reino a través de su Hijo, de su Mesías, entonces venía Jesús. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿De quién? De los judíos, de los israelitas. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces ya sabemos cuál es el velo que ellos tenían sobre su corazón, ese velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. No está hablando del velo del templo que se rasgó en dos de arriba abajo. Está hablando del velo que Moisés se colocaba sobre su rostro. O sea, ellos tenían su esperanza, era en ese pacto, en ese primer pacto, en las bendiciones de ese primer pacto, las bendiciones dadas en el monte Gerizim. Pero ¿cómo van a hacer esas bendiciones si ellos están en desobediencia? Por eso vinieron sobre ellos las maldiciones de la desobediencia del monte Ebal. Y aún así pretendían decir que su padre era Dios. Y aún hoy siguen todavía colocando ese primer pacto como estandarte de su identidad nacional. Esto digo en los judíos que están todavía, como en los tiempos de Pablo, con ese velo puesto. En el caso de Nicodemo, este velo fue quitado. Ahora, usted dice, ¿y por qué, pastor? Si hasta ahorita está Nicodemo hablando con Jesús. Bueno, estoy hablando porque uno ya ve el resultado de las escrituras frente a Nicodemo que dice, y él ciertamente, recordemos que él llevó con José de Arimatea a Jesús, ¿a dónde? Al sepulcro, porque los dos estaban esperando la manifestación gloriosa del reino de Dios, pero con el entendimiento puesto ¿en quién? En el evangelio. No se puede entender el reino de Dios sin Cristo, según las escrituras. Entonces, finalmente, Nicodemo, este velo fue quitado por cuanto creyó que Jesús era Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tuvo vida ¿en qué? En su nombre. No se vayan a distraer. ¿Listo? Luego sigue el versículo 11.
de cierto, te digo, nuevamente aquí hay un uso que hacían en la lectura, en los escritos hebreos, de esta palabra de cierto, que es en verdad, o amén, amén. De cierto, para reiterar que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Ya sabemos entonces por qué para ese instante, para ese momento, los israelitas no recibían como hasta hoy el testimonio. ¿Por qué? Porque cuando les testificaron, cuando Jesús les testificó, ellos no le recibieron. Y entonces él dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús es el maestro porque habla lo que sabía y testificaba de lo que veía cerca al Padre. Jesús es el maestro. Recordemos, Jesús, Nicodemo le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios como un maestro. Jesús es el maestro. Jesús es el maestro porque habla lo que sabía y testificaba de lo que veía cerca al Padre. Y esto era la esencia de su enseñanza, por lo cual su palabra ha de ser recibida en nuestros corazones como es en verdad palabra de Dios y no de hombres. Esa es la esencia de la palabra de Cristo, por cuanto Él es el verbo de Dios. Y aún siendo el verbo de Dios, no habló por su propia cuenta. Porque estando en esa condición de hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, hablaba lo que el Padre le mandó que dijese. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces nosotros, cada vez que leemos, por ejemplo, los 4 evangelios, usted puede estar plenamente seguro de lo que ahí está escrito y que salió de la boca de Jesús. Usted puede tener plena confianza, plena certeza de que es verdad. Es palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en nuestras vidas. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahora dice el versículo 13, Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, quiero también compartirles algo sobre este título que tiene aquí, se le puede llamar así, el Hijo del Hombre. Cuando usted ve las 27, vean esto. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual un simple hombre de carne y sangre les dará, ¿no? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El que tiene, es el Hijo del Hombre, porque tiene poder para dar vida eterna a otros hombres. ¿Sí? Porque aparte de ningún otro hombre tiene el poder para eso. ¿Sí? Vamos a ver otro que es Juan 8:28. Y quiero hacer este ejercicio, mis amados hermanos, para que usted y yo hagamos un uso correcto o hablemos correctamente cuando estamos refiriéndonos a que él estaba en condición de hombre y que en esa condición de hombre se humilló. Que hablemos bien eso. Sí. Pero el énfasis entonces es el poder y autoridad. Juan 8:28 dice, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, o sea, ¿a quién levantaron? ¿A un mero hombre? No, levantaron a un hombre que de antemano ya tenía el título del Hijo del Hombre
porque al ser levantado podría atraer a todos a él para darles vida. Si yo no fuera levantado, ¿cierto? Si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí. ¿Por qué? Porque ese es el poder del Hijo del Hombre. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. De aquí están dos cosas. El poder para dar su vida y el poder para volverla a tomar y el poder para hablar, testificar, anunciar la verdad. Otro, Juan 13:31. Juan 13:31 dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado ¿en qué? En él. ¿Por qué el Hijo del Hombre va a ser glorificado? Será glorificado porque él será levantado, ¿cierto? Para atraer a todos así y llevarlos y presentarlos ante su Padre con vida abundante y vida eterna. Porque el Padre le dio el poder para dar su vida y para volverla a tomar. Luego dice Lucas 9:22-23, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la primera vez que aparece Hijo de Hombre en el Antiguo Testamento? Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, ¿qué? El tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto ¿qué? Por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, entonces, vamos a seguir. Ya en el video queda editado esos espacios que hemos hecho acá, no van a quedar esos espacios en silencio, se borran, ¿no? Vamos al versículo 14 y vamos finalizando ya con el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquí Jesús se vale de el pasaje de Números donde habla acerca del pecado que Israel cometió al decir estamos hastiados de este pan tan liviano, tiene fastidio nuestra alma este pan tan liviano. Entonces Dios mandó serpientes ardientes que mordiesen al pueblo y el pueblo empezó a morir. Pero vean el énfasis que Jesús hace. Jesús no hace el énfasis en el pueblo, sino en el hecho de que él sería levantado. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, él dirige toda la atención hacia él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario nuevamente que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, nuevamente, ¿para qué? Porque es que él tiene el poder para dar vida, tiene poder para resucitar, tiene poder para hacer juicio, tiene poder para declarar la verdad de Dios, por ser el Hijo del Hombre. Y usted dirá, ¿entonces no era hombre? Sí, era hombre. Pero su título no, el título como hijo de hombre no es una condición meramente de características humanas, de que se cansó, de que tuvo hambre, de que tuvo sed, no. Allá no lleve eso porque ese no es el sentido correcto. Cuando vamos a hablar de Jesús, hombre, que dijo, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Entonces ustedes deben de inmediato llevarlo al sentido que el Espíritu Santo le da como el Hijo del Hombre. Bueno, este hombre es el Hijo del Hombre. Es eso lo que se debe resaltar.
cuando se esté enseñando, se esté compartiendo acerca de Jesús, hombre que habló la verdad, ¿cierto? Que fue en todo semejante a nosotros, que Dios lo envió en semejanza de carne de pecado, que vino en carne. ¿En dónde se va a hacer el énfasis? ¿En características entonces meramente humanas o que ese hombre nacido de mujer y nacido bajo la ley es el hijo del hombre? Pues es ahí donde se hace el énfasis, en el hijo del hombre. Y es ahí en el hijo del hombre donde se entiende por qué era necesario que fuera levantado y que resucitase, que fuera resucitado para dar vida y hacer juicio. El versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan va a estar repitiendo esto a lo largo de los 21 capítulos de Juan, porque recuerden, esto es su esencia. Este es el énfasis del libro de Juan, del Evangelio. Para que creyendo que Jesús es el Cristo, se tenga vida en su nombre. Entonces, en este pasaje nos remitimos a números 11, donde la verdad principal es la fe para justicia a todo aquel que cree. Hacia allá fue que Jesús, para eso fue que Jesús tomó o referencia lo del pasaje donde habla de la serpiente de bronce que fue levantada en un asta por Moisés cuando los israelitas pecaron. Hay que entonces hacer el énfasis bastante marcado, grande, en cuanto a la fe. Pero hay una cosa cuando se usan los llamados tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Algunos dicen que sí, que la serpiente de bronce es tipo de Cristo, ¿cierto? Que lo aseguran así como tal. Pero el énfasis no se hace en la situación o el evento que tuvo lugar allá, sino en lo que Jesús está diciendo aquí. Él es el eje principal de todo. Este es el pasaje. En este pasaje entonces nos remitimos a números 11, donde la fe, la verdad principal es que la fe para justicia a todo aquel que cree. Porque el modelo de arrepentimiento de los israelitas no nos sirve. No nos sirve. Porque ellos volvieron a qué? Volvieron a pecar nuevamente, y luego de que Josué les dio la tierra por distritos, la tierra de Canaán, introdujeron la serpiente y se pervirtieron tras la serpiente. La tomaron como un ídolo. Entonces el modelo de arrepentimiento de los israelitas no es el modelo de arrepentimiento que nosotros debemos seguir, porque ellos se arrepentían y pecaban, se arrepentían y pecaban, se arrepentían y pecaban. Por eso el énfasis de esto es Cristo levantado. Él lo usa, es para eso, para indicar que Él sería levantado. La justicia por la fe en Él, para justicia a todo aquel que cree. Y está el pasaje, números 11, 4 al 9, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y luego dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Le dijeron que estaban arrepentidos? No. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Esto es el énfasis que Jesús le da.
Entonces dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el énfasis que Jesús le está poniendo a ese pasaje? ¿Cuál es? La verdad principal es la fe para justicia a todo aquel que cree. No un modelo de arrepentimiento fallido en el cual los israelitas reiteradamente la pasaban así, hasta convertir esa serpiente en un ídolo, en un objeto idolátrico. Amados hermanos, hemos finalizado por hoy. Puestos en pie, oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo, por su amor y por su grande misericordia, se nos ha sido dada por el Padre. Por gracia sois ¿qué? Salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Por gracia sois salvos por medio de Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿cómo así que por gracia, pastor? Por haber creído en Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo así, pastor? Porque usted creyó al mensaje del evangelio. Usted oyó la palabra que el Padre envió para ser testificada y anunciada a toda criatura acerca de su Hijo Jesucristo. Entonces, por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de la fe. Entonces, ¿usted cree? ¿Usted creyó? Usted creyó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tiene vida en su nombre, y entonces usted ha nacido de nuevo, ha nacido del agua, ha nacido del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a dejar niño? ¿Lo va a dejar recién nacido? No, lo va a llevar a crecimiento. Lo va a llevar a crecer a la estatura de Jesús. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre Todopoderoso, concédenos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos revele mucho más de la gracia tuya por medio del Hijo del Hombre. Hoy hemos hablado un poquitito de esto, con algunos pasajes, enfatizando la autoridad del Hijo del Hombre para predicar tu palabra. La autoridad del Hijo del Hombre para dar su vida, para ser levantado, para dar vida a los muertos. La autoridad del Hijo del Hombre para hacer juicio. Y rogamos, Señor, que mediante el Hijo del Hombre nosotros podamos disfrutar de la obra, Señor, del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que por el Espíritu Santo seamos guiados en este crecimiento a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo, del Hijo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, todos los que han nacido de nuevo, todos los que han nacido del Espíritu, que son espíritu, que ya no son carne, todos, Señor, puedan gozar y disfrutar del fruto del Espíritu en sus vidas, para así, Señor, tener ese carácter de Cristo. Siendo este primero, Señor, ese fruto del Espíritu del amor, ese amor que esté dispuesto, Señor amado, a ayudar a otros a creer y ayudar a otros a fortalecerse en la fe, para salvación, en ir y predicar y hacer discípulos.
haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra, Señor. Todos mis hermanos aquí están ocupados. Ellos lo han manifestado, están ocupados, no tienen mucho tiempo. Pero, Señor, tú eres todopoderoso. Y ciertamente tú eres el único que por el Espíritu Santo, por tu palabra, les puede dar, Señor, en sus corazones, organizar su tiempo para predicar el Evangelio y para ser discípulos. Para que todos podamos llevar frutos en el nombre de Jesús. Por tu gracia y por tu misericordia. Todos necesitamos ser enseñados. No importa cuánto tiempo llevemos leyendo la Biblia, cuánto tiempo llevemos enseñando. Señor Jesucristo nos ha mandado en este día que todo aquel que piense ser autosuficiente y que ya no necesita de él, entonces que se arrepienta, porque él le ama. Señor, cada uno de nosotros ha de examinar su vida, ha de examinar su camino delante de él. Y ruego, Señor amado, que ninguno de nosotros sea vomitado de la boca de Cristo, sino que antes, Padre, podamos estar en él, en esa comunión con él permanente, en la comunión permanente con el Hijo del Hombre, con Jesucristo, tu Hijo amado, en quien hemos creído, guiados por el Espíritu Santo, convencidos por el Espíritu Santo, que actúa en nosotros por la palabra, Señor, por la sola Escritura, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos.